La he titulado Los egregores. Los egregores es una palabra que no se está utilizando habitualmente, pero si miráis en internet, como yo he hecho, no suelo hacerlo, salen varias páginas, fijaos, un montón de hojas sobre el tema de los egregores. Incluso porque voy a hacer alusión a Vicente, a lo que dice Vicente Anglada en sus libros, que creo que es la visión más profunda, como ocurre con otros temas, a mi entender, sobre los egregores. Pero también otros autores han hablado de eso. Es un término que viene del griego, egregoroi, o así, que significa pues velar, algo que está haciendo alusión a la luz, a la atención, al velar, pero luego al hablar de ellos entenderemos este significado, igual que también alma o espíritu colectivo, general, grupal, etc. Y entonces, bueno, ahora entenderemos un poquito más lo que es. No es una palabra del lenguaje cotidiano, no está en el diccionario, pero como sabéis que hoy día en internet se encuentra de todo, pues también se puede acceder. La fuente más importante es esto. ¿No creéis que si uno no está metido en ciertos temas, pues no ha oído hablar de los egregores? Es algo que tienes que estar metido y por lo tanto no se conoce habitualmente. Pero espero transmitiros lo importante que es, lo que nos aclara de nuestra psicología humana, de nuestro comportamiento, de las influencias que tenemos ambientales, porque es hablar de energías. Gran parte de las cosas que puedo decir, pues mucha gente o se las cree o no se las cree, pero son tantas las evidencias que eso que no vemos con los ojos físicos, pues llega un momento en que es tan natural, incluso mucho más natural, más lógico, más familiar que aquello que estamos viendo con los ojos. Las energías, es difícil negar que existan energías. Podemos negar unas u otras, pero es muy difícil y no se ven. Es algo muy evidente, aunque no se vea. Igual que el aire. ¿Quién puede negar el aire? Y nadie lo vemos, el aire. Podemos ver los efectos del aire, sentirlo, pero no lo vemos. Pues las energías pasa lo mismo. Cada vez más, conforme vamos sensibilizándonos, no solo por el aumento cultural, vamos conociendo cosas y familiarizándonos con ellas. Y por lo tanto, lo que antes era más extraño, siempre ha pasado con todo. Luego va siendo más cercano, más conocido, más evidente. Egregor, fijaos, todo lo que los seres humanos, porque tenemos mente, ¿verdad? Y tenemos sentimientos. Tenemos un cuerpo emocional con el que sentimos sentimientos, deseos, emociones, estados de ánimo. Y también actuamos. Nuestra personalidad se compone de físico, vital, emocional y mente. Y cuando estamos funcionando en alguno de estos componentes, lo normal sería en los tres o en dos, aunque predomine uno sobre el otro. Pero nuestro funcionamiento es físico, emocional y mental. Repito, puede predominar lo físico, pero si está lo físico, está también lo mental y está lo emocional. Podemos funcionar más en lo mental y menos en el físico, pero también está presente. Tendríamos que aceptar que todo es energía, que la mente con la que pensamos es energía, que el cuerpo emocional con el que sentimos es energía, que el cuerpo físico con el cual actuamos, nos movemos y comportamos es energía. Todo es energía, no es difícil aceptarlo. Y entonces todo lo que hacemos con estos componentes implica poner en movimiento estas energías de estos componentes. De tal manera que esas energías muchas veces, como algo efímero, pensamos, un pensamiento nos viene y enseguida se diluye y se termina. Pero verdad que hay pensamientos que tenemos que son recurrentes, vienen y vuelven una vez y otra vez, de tal manera que cuanto más repetimos un pensamiento o un deseo o un sentimiento,
o una actitud, más se consolida, más se arraiga, más se mantiene, de tal manera que más tiempo permanece. Entonces, cuando se habla de egregores, casi siempre se está pensando en las energías, también se les llama formas psíquicas o formas mentales, ¿verdad? Psíquicas, aunque se puede interpretar de varias maneras. Por la palabra psíquico se puede referir unas veces, según quién, a la mente y otras veces a las emociones. Pero lo psíquico tiene más que ver con el cuerpo astral, con el cuerpo emocional, para diferenciarlo de la mente. Pero como lo emocional y la mente están muy unidos, pues a veces se llama la parte psíquica del ser humano pues a la mente. Pero bueno, no nos liemos. Tendremos muchas veces que intuir cuando alguien habla a qué se está refiriendo, a no ser que lo especifique, como estoy haciendo yo ahora. Si decimos formas psíquicas, a lo mejor estamos pensando en las formas que creamos de energía cuando sentimos emocionalmente. Pero también hay egregores, como voy a explicar, donde intervienen los pensamientos, la energía de la mente. Y, como he dicho antes, en nuestro comportamiento físico también generamos unos cambios energéticos en el ambiente cuando nos movemos, cuando actuamos, etc. Así que físico, emocional y mental. Y cuando digo físico, hay que pensar más en el cuerpo vital, el cuerpo de energía que compenetra el físico, conocido como cuerpo vital o cuerpo etérico. De tal manera que la sustancia de los egregores son del cuerpo etérico, de energía etérica, de energía astral o emocional y de energía mental. Que hay unos que predomina la mente, otros que predomina lo emocional y otros que predomina lo etérico. Pero son las tres energías de nuestros cuerpos las que constituyen la base, la sustancia de los egregores. Son formas de energía, por lo tanto, no se ven con los ojos a no ser que las personas sean clarividentes y que, si son permanentes y no se diluyen, permanecen en el ambiente, o en el aura de la propia persona o en el ambiente. Repito, los egregores pueden ser formas mentales que creamos nosotros mismos y cada ser humano tenemos nuestros egregores en el aura de nuestros cuerpos, en el aura etérica, en el aura o cuerpo, porque el aura normalmente es la palabra que designa la parte de cada cuerpo que sobresale de la piel hacia afuera. En nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Son cuerpos de energía que están aquí en el mismo sitio que el físico. De tal manera que cuando estamos pensando, si el pensamiento es fuerte, poderoso, persistente, vamos configurando unas formas con unas formas geométricas y unos colores que determinan unas características según el tipo de pensamiento, de sentimiento, emoción o de actitud. Y eso va, digamos, configurando nuestros cuerpos sutiles. ¿Qué ocurre? Los egregores abarcan mucho más que la psicología que estoy explicando, pero creo que es la base fundamental para entender esto y mucho más. Y eso constituye nuestra psicología. ¿Verdad que a veces las personas tenemos obsesiones? Que aunque no queramos, nos viene un pensamiento o un deseo o un sentimiento y es recurrente. Aunque no quieras, está tan arraigado que vuelve. Eso no hace falta saber mucha psicología, lo sabemos. Lo que pasa es que la psicología ortodoxa no sabe explicar el porqué. Hasta que no adquiera esa dimensión de energías y sepa cómo funcionan, pues no se puede alcanzar la explicación más científica del por qué ocurre eso. Y es porque el egregor que hemos creado en un momento con un determinado pensamiento o deseo o sentimiento o emoción o comportamiento se va quedando arraigado en nuestros cuerpos sutiles y por lo tanto, como marionetas, somos inducidos a volver a pensar otra vez lo mismo, a volver a hablar otra vez con las mismas palabras o frases, a hacer los mismos gestos, los mismos comportamientos, los mismos sentimientos. De tal manera que, no lo había dicho todavía, lo bueno y lo malo, porque hay egregores positivos y negativos,
y hay actitudes, pensamientos y sentimientos positivos y negativos, es lo que vamos configurando. De tal manera que cuando nosotros, consciente o inconscientemente, decidimos hacer esto, atraemos energía. Hay una ley universal que conoceréis: la energía sigue el pensamiento, no inventada por nadie. Y entonces el pensamiento, el pensar, pero podríamos añadir el sentir y el actuar, atrae energía de esa misma vibración. Y todavía, pensando en nosotros, va configurando eso. Por eso tenemos unas tendencias, hasta que de un modo consciente y libre, si no, no podemos hacerlo, cambiamos. Y comportamientos, o pensamientos, o sentimientos, o tendencias de un tipo, las vamos cambiando libre y conscientemente, de un modo deliberado, por otras. Si no, observamos el panorama, todos tenemos estas tendencias de repetir lo mismo y de pasar a veces hasta años con los mismos tipos de creencias, de ideas, de pensamientos, de deseos, de comportamientos, ¿verdad? A veces es algo efímero, viene y se va, y otras veces perdura más y más en el tiempo. Por lo tanto, fijaos, el origen está en nosotros, en los seres humanos. En los planos sutiles, energéticos, hay otras formas, pero que no son egregores, hay que llamarlas de otra manera, que no hemos creado nosotros. Pero egregores es solo lo que los seres humanos creamos, al pensar, al sentir, al actuar. Si es débil y es ocasional, enseguida se diluye como forma mental en los éteres y desaparece. Pero si es persistente, entonces esa forma mental o psíquica se va configurando como egregor. Parece que la palabra egregor se aplica más a aquellos que perduran más en el tiempo. Y no solamente aquí en nosotros, sino también, como voy a explicar a lo largo de la charla de hoy, en el ambiente. Y ahí está todo. Y ya veréis la cantidad de cosas que podemos entender, posiblemente, ojalá sea así, al explicarnos este fenómeno. Pero fijaos, Vicente Beltrán Anglada habla de ello, especialmente en 2 libros. Los ángeles en la vida social humana, dedica un capítulo a los egregores, unas cuantas hojas, pero dice tanto que te pones a subrayar y no te dejas nada. Bueno, pasa con otros temas. Y en estructuración tébica de las formas también, anterior a este. No lo nombra tanto como egregores, pero habla de formas mentales o formas psíquicas. Psíquicas lo identifica con, como he dicho antes, con las formas astrales. De tal manera que en este libro, en un capítulo determinado, nos habla de que los defectos y las cualidades, lo que, si recordáis, cuando estudiábamos religión eran los vicios y las virtudes, los 7 pecados capitales, ¿verdad? Soberbia, su opuesto, la humildad. Avaricia, pues largueza o generosidad, como sea. Ira, paciencia. Exactamente. Envidia, caridad, pereza, diligencia, la gula, templanza, ¿os acordáis, verdad? Sí. Que estudiábamos y punto, ¿verdad? Y nuestros defectos humanos, en términos de otro tipo, están centralizados en esos 7. Y son 7 tipos de egregores, que no solamente están dentro de uno, porque una persona que tiene un defecto, un vicio de esos, y que lo mantiene con fuerza, es porque está consolidado. Le ha aplicado tanto su repetición, su mente, su pensamiento y su sentir, que las energías de sus cuerpos sutiles se han ido configurando con esa tendencia. Por ejemplo, si una persona envidiosa, su egregor, el egregor de la envidia, se va consolidando progresivamente, de tal manera que puede pasarse toda la vida con una envidia que puede llegar a unos términos exagerados, igual que la persona soberbia o la persona con predisposición a la ira o a la gula o cualquiera de los defectos, ¿verdad?, humanos. De tal manera que se va configurando, pero las cualidades también, porque he dicho que hay egregores negativos y sus opuestos positivos. De tal manera que cualidades y defectos, según la fuerza que tengan, va haciendo que se configuren no uno, sino varios egregores. Incluso podemos tener los 2 egregores opuestos.
nada más que puede predominar con más fuerza uno que el otro. De tal manera que nos explica muy bien. Y el conjunto de estos egregores, porque está haciendo alusión a algo que todavía no he dicho, y es fundamental en el tema de hoy. Estas energías que hasta este momento estoy diciendo que están aquí, no se quedan aquí, sino que salen hacia afuera. Y como todo es energía, tendríamos que aceptar que ese espacio que parece vacío está lleno de energía. Y esa energía es de distintos tipos, igual que la energía de nuestros cuerpos. Por lo tanto, si no una sola persona, sino cientos, miles o millones de personas, y no solamente en un instante del tiempo, sino a lo largo de todo el tiempo de la humanidad, hemos estado vivenciando unas mismas cosas, entonces hemos ido configurando en los éteres, es decir, en los cuerpos sutiles, etérico, astral y mental de nuestro planeta, unas formas psíquicas que son los egregores. Los egregores, digamos, vamos a llamarle colectivos, para diferenciarlo, egregores personalizados, individuales, y resultado de estos, pero de mucha gente y de mucha fuerza, egregores colectivos. Uno de los que nombra, aparte de estos, que iba a deciros que el conjunto de los 7 pecados capitales o vicios es lo que se llama, en términos esotéricos, el guardián del umbral, y de las virtudes o cualidades, el ángel de la presencia. Todos hemos escuchado, a veces con efectos de miedo y de terror, hablar en la religión del demonio, ¿verdad? El demonio tentador. Los creyentes se han creído eso, no todos los creyentes, en el pasado o en el presente, se han creído la existencia tal como nos explicaron en otras épocas, de la existencia del demonio como una entidad que se rebela contra Dios y todo eso que ya sabéis. Pues bien, el conjunto de los 7 pecados capitales forma un egregor que, además de estar dentro de nuestro interior y nos tienta a volver a comportarnos con esos defectos, está en el ambiente. Y el ambiente, como he dicho, es segregación de lo que nosotros vivimos. Y a la vez del ambiente se nos devuelve. Nosotros lo creamos, lo trasladamos al ambiente, lo irradiamos hacia el ambiente, estas formas psíquicas o egregores, y a su vez el ambiente, como estamos dentro de él, nos está transmitiendo. Por ejemplo, uno de los más destacados, que a veces nombro, es el egregor del miedo, que es del miedo, que es de los más antiguos que hay. Cuando hace unos 18 millones de años empezamos a ser seres humanos, empezamos a tener mente, pues empezamos a sentir miedo. En aquel entonces, las tormentas, los rayos peligrosos, los volcanes, los terremotos, los maremotos, eso no es moderno, eso es desde tiempos. Y en el pasado, de hace millones de años, era más frecuente. De tal manera que en aquella época, a diferencia de ahora que sabemos cómo se produce, y que no son venganzas de los dioses y todo esto, en aquel entonces el ser humano primitivo sentía miedo. Estamos hablando de millones de años. De tal manera que desde que empezamos a ser seres humanos, y antes que seres humanos, animales, porque los animales también tienen miedos, empezamos a segregar unas energías, porque el miedo es una emoción o sentimiento. Está generado por la mente, por el pensamiento, pero es una emoción o sentimiento. Empezamos a crear y irradiar al ambiente unas formas psíquicas que son el egregor del miedo. De tal manera que todo el aura energética de nuestro planeta está con unos egregores más potentes que otros, pero uno de los más poderosos que todavía existe es el miedo. Aunque haya desaparecido algunos miedos que teníamos entonces, pero hay otros que se han ido creando después o se han mantenido. ¿Qué ocurre? Que cada ser humano que tenemos miedo, estamos alimentando el egregor ambiental del miedo. Y a su vez, si nosotros somos débiles y nos dejamos llevar por el miedo, el egregor del miedo lanza sus tentáculos, simbólicamente como si fuera un pulpo, y nos conecta con él y nos invita, nos tienta a sentir miedo.
aunque tendría que ser al final o al principio o cuando fuera, es igual. Un aspecto muy importante de esto es cómo eliminar los egregores negativos. Pues aprovecho al decir que cada vez que vibramos con más luz, y por qué no decirlo, con más amor, con más voluntad al bien, sin dejarnos llevar por la tentación del miedo, estamos contribuyendo a disminuir primero el egregor de nuestras energías del miedo y también el colectivo. Todo ser humano que vence el miedo, aunque tenga otros, pero cada miedo, porque luego el egregor del miedo se subdivide en muchos egregores. No es lo mismo el miedo a la muerte, que el miedo a hacer el ridículo, que el miedo a la enfermedad, que el miedo a una tormenta. Hay muchísimos miedos, como sabéis. Y cada uno tiene una forma psíquica configurada de manera distinta. Porque es que en el plano de las energías hay formas. Es decir, y además colores. Los videntes, los clarividentes ven los egregores y ven según su calidad vibratoria de unos colores o de otros, colores más bellos o colores más feos, formas geométricas más perfectas, formas más... y configuraciones que también lo explica Vicente en sus libros, adaptadas a las expresiones del ser humano, de tal manera que las formas, como si fueran entidades, con una expresión como la humana del miedo, tienen los mismos rasgos que un ser humano con miedo o con terror, que es una forma exagerada del miedo. La persona que tiene envidia, el egregor de la envidia, en los planos sutiles tiene la forma que solemos adoptar con variantes de una persona envidiosa, o de una persona airada, o de etcétera, etcétera, o de una persona orgullosa. De tal manera que las actitudes psicológicas que nosotros adoptamos con el cuerpo también se van reflejando, porque la energía tiene distinta configuración, como egregores. Así que tenemos el egregor, uno de los más destacados. En este libro, en uno de los libros de Vicente, nos habla de 3 egregores muy antiguos. Aunque estos 7 pecados capitales que ha dicho la religión, 7 vicios y 7 virtudes, son egregores. Casi siempre, y seguramente en mi conferencia voy a citar más los negativos que los positivos, ¿verdad? Porque casi siempre, por las distintas causas, hablamos antes de lo negativo que de lo positivo. Quizá también hay una razón, la de comprender lo negativo para poderlo eliminar, para poderlo contrarrestar. Pero cita 3 muy antiguos. Uno de ellos es el miedo. El otro es un egregor del sexo. Y esto lo diré la semana que viene cuando hable del cáncer, porque al hablar del cáncer tendré que hablar de las enfermedades más antiguas todavía que el cáncer, que son las venéreas, las más antiguas de la humanidad, cuando éramos primitivos y funcionábamos de una manera indiscriminada en relación con los animales y todo. Entonces el egregor del sexo también lo cita como uno de los egregores más antiguos, que también tiene que ver, porque todavía no lo he citado, los egregores tienen relación con las enfermedades. Hay un egregor de cada enfermedad. Entonces, el egregor del sexo, incluso el hecho de la lujuria desenfrenada de muchos seres humanos, que todavía existe en el planeta, ha ido creando en los planos sutiles lo que se llama, lo habréis oído hablar, íncubos y súcubos. Íncubos, figura masculina, y súcubos, femenina, que son las formas o egregores de el pensamiento exagerado del hombre con respecto a la mujer y la mujer con respecto al hombre, en este sentido. Y entonces nos habla de esas formas que a veces tienen tanta fuerza que aquellas personas dominadas en su conciencia por el sexo, pues llegan a ser como atraídas o poseídas. De tal manera que incluso hay seres humanos tan exageradamente dominados que han llegado a sentir físicamente esos contactos sexuales con una entidad invisible. No sé si esto os suena. Son casos muy aislados, frecuentes, por la exagerada imaginación, cosa que psicológicamente se nos advierte de la imaginación, no solo con respecto al sexo, cosa que todavía hoy día con la pornografía y muchas cosas se está como fomentando. Pero también nos habla de unos egregores con forma de pulpo, pero horrorosos a la visión también, que tienen que ver con el sexo, como pulpos que en el plano astral
se arrastran por el suelo con los tentáculos dirigidos al cuerpo etérico de esas personas muy voluptuosas, de tal manera que esos egregores son de aspecto muy desagradable y por lo tanto están induciendo a mucha gente a esa imaginación exagerada, porque es una cualidad humana, la del sexo, nada más que exagerada, igual que reprimida, va produciendo efectos negativos, en este caso exagerada. Y la tercera de los egregores antiguos es el egoísmo. Y el egoísmo no es una cosa moderna, siempre ha existido. Es la tendencia inicial del ser humano cuando empezamos como tales, pero que a lo largo del tiempo hemos avanzado mental y científicamente, pero el egoísmo todavía existe. De tal manera que el egoísmo humano, que es muy frecuente, no solo queda arraigado en nuestros cuerpos, sino también en el exterior. De tal manera que ese intento de posesión, que tiene muchas caras, muchos matices, y que a veces hasta lo consideramos normal, el sentimiento de propiedad. Por eso, cuando vamos evolucionando a través de eso que llamamos el desapego o la desidentificación, vamos liberándonos progresivamente, no de la noche a la mañana, del egoísmo. Por lo tanto, del egregor del egoísmo. Pero también nos explica, y en más de un libro lo hace, que cada enfermedad, y esto en el cursillo de las enfermedades y en la charla de la semana que viene sobre el cáncer lo diré, cada enfermedad tiene su egregor, pero no es creado directamente por la enfermedad, sino por el sufrimiento o la conciencia mental emocional de la persona enferma. Porque cuando una persona está enferma, salvo raras excepciones, está sufriendo psicológicamente, ¿verdad? Hay una relación entre la enfermedad corporal, si pensamos en las físicas, y el sufrimiento emocional, mental. Entonces, ese sufrimiento de tanta gente, porque eso ha existido siempre, las enfermedades, sufriendo, ha ido creando egregores de las enfermedades. De tal manera que los egregores de las enfermedades están enganchados o conectados, cada enfermedad, con la persona correspondiente a esa enfermedad. Por ejemplo, el egregor del cáncer. Lo podemos comentar la semana que viene. Pues el egregor del cáncer está conectado con las personas que tienen cáncer. De tal manera que hasta que no se vaya desconectando sutilmente esos hilos energéticos de conexión, no se puede curar. Si una persona se cura es porque ha habido una desconexión. Y como los egregores son globales, hasta que no se disminuya hasta cierto punto el egregor del cáncer, no se podrá curar, porque sabéis que aunque hay muchos cánceres que se curan, no se podrá curar del todo. No voy a entrar porque nos desbordaría y no nos da tiempo, pero las enfermedades que se han ido curando, colectivas, es porque el egregor ha disminuido. Y el egregor puede estar disminuido y la persona todavía tener enfermedad, o mejor dicho, haberse curado, pero todavía tener algún tipo de enganche. Porque sabéis que a veces nos curamos físicamente, externamente, pero no internamente. Por eso cuando hablamos de enfermedades hay que insistir en lo importante que es curar de raíz. Y a eso hay que ir más allá que de los síntomas. Es ir a las raíces psicológicas de las enfermedades. De tal manera que desde un simple resfriado, que no tiene apenas importancia, hasta una enfermedad de estas incurables, tiene su correspondiente egregor. Por eso, aunque hay seres avanzados que están trabajando en ese aspecto, nos explica muy bien Vicente que el trabajo que hagamos, cada vez más seres humanos, al vibrar con más luz, con más amor, con energías superiores, va contrarrestando estos egregores de las enfermedades y de otros que todavía no he hablado. De tal manera que psicológicamente es muy interesante y nos explica eso que os decía antes, esas tendencias que tenemos a comportarnos de una manera o de otra y a veces no sabemos por qué, pero es esa tentación de las energías la que nos determina. Por eso es tan importante elevar la conciencia por encima de la mente y mirar con atención todo, porque al mirar con atención, cuanto más lo desarrollemos esta cualidad, la mente queda supeditada a nuestro yo y las emociones y el físico, no al revés. Entonces nos vamos deshaciendo de unas tendencias y vamos creando otras.
nos vamos desconectando de los egregores, o mejor dicho, de unos egregores, y vamos construyendo otros egregores. Lo que se llama la cultura y la civilización de los pueblos son egregores. Si le preguntas a cualquiera, y seguramente vosotros dices, ¿dónde está la cultura? Pues diremos en los libros, en la enseñanza, que nos transmitimos unos a otros, en el saber hacer, que se transmite de unas personas a otras, el saber hacer lo que la ciencia y la técnica hace, las leyes humanas, las artes, etc. Todo eso son egregores. De tal manera que si somos sensibles, cada vez nos damos cuenta, como cuando estamos en otra cultura, cómo hay algo invisible que se diferencia de otros aspectos. De tal manera que los egregores van determinando en el lugar donde hay lo que se llama una cultura o una civilización. Se suele confundir cultura y civilización, pero la cultura es algo más interno y la civilización es más externo. Aunque está todo interrelacionado. De tal manera que el hecho de una cultura que llega a mucha gente, millones de personas en un lugar determinado o en unos lugares, está determinado por los egregores que han creado en el tiempo los participantes, seres humanos o habitantes de ese lugar. Igual que cada nación tiene su egregor, que a veces se le llama también el alma de una nación o de una región determinada, con su idiosincrasia, sus comportamientos, sus costumbres, sus características psicológicas, su lengua, su tonalidad en la forma de hablar. Todo eso, que lo vemos solo superficialmente, son egregores. De tal manera que, fijaos, conforme va cambiando las personas la forma de hablar o la forma de eso, va cambiando los egregores, que a su vez están influyendo sobre las personas. Todo lo que han hecho los ritos y las liturgias de las religiones o de las organizaciones, lo explica también Vicente en otro libro, ocultistas en el tiempo, han creado unos determinados egregores. Las religiones todas tienen sus liturgias y ritos, por medio de movimientos geométricos, por medio de invocaciones o mantras, por medio de cánticos, por medio de sonidos, todo eso que forma como una liturgia, un ritual, que se repite una vez y otra, va invocando esas energías. Y algo que podía haber dicho desde el principio, pero que es fundamental para completar la forma de un egregor. Porque os he estado explicando que el pensar, sentir y actuar crea energías mentales, emocionales y físicas, pero no son energías así indefinidas, sino que hay unas entidades que se llaman devas, los devas o ángeles, da lo mismo, de lo que habla tanto Vicente, que son los que van configurando que las energías adquieran la forma que la imaginación ha creado. Y luego se introducen las entidades dentro del egregor y lo mantienen con una voluntad y con una conciencia instintiva, como si fuera la de un ser humano o lo de un animal. Por eso se resisten tanto a desaparecer. Vicente nos explica muy bien que para poder destruir los negativos hay que construir otros positivos que los contrarresten. No sé si habéis oído decir o tenéis asumido que para poder contrarrestar un vicio o un defecto hay que desarrollar la cualidad. Hay una forma mucho más efectiva pero más costosa, que es vivir con tanta profundidad, abiertos a lo superior, que las energías superiores, y eso con el tiempo lo vamos haciendo y lo iremos haciendo, vayan deshaciendo, transmutando las energías de los defectos. Pero cuando desarrollamos una cualidad, esa cualidad, si está bien desarrollada, va contrarrestando el defecto. Y los egregores nos explica que los negativos se deshacen, se eliminan, se contrarrestan, creando egregores positivos. Una cultura limitada en el tiempo se va deshaciendo o cambiando conforme se va creando otra cultura con otras características más avanzadas, más adaptadas a la evolución de la humanidad, del planeta. De tal manera que, fijaos, con esto que he dicho, abarca cosas que voy a ir diciendo, pero todas las religiones tienen su egregor.
Por eso el egregor de una religión que lleva siglos o milenios son poderosos. Por eso, aunque todas van a desaparecer, pero está costando y va a costar lo suyo. Aunque cada vez vayan perdiendo creyentes o seguidores, las distintas religiones, unas más, otras menos, los egregores son tan fuertes a veces que cuesta. Se necesitan cambios energéticos planetarios y cambio de las conciencias de la humanidad para que vayan, digamos, desapareciendo, ojo, las religiones como formas concretas, no la religiosidad que es innata. Eso no hay Dios que lo haga desaparecer, porque es la esencia humana, es religiosa, o si lo queréis espiritual, para decirlo de otra manera. Pero las religiones como formas que se han creado incluso no en sentido negativo, sino para facilitar el camino de evolución hacia el espíritu, aunque luego se hayan contaminado. Los seres humanos somos los que prostituimos, contaminamos todo, y en nombre de lo más divino se ha hecho lo más horrible. Pero no vamos a entrar porque eso, fijaos como cada cosa que expongo tiene sus múltiples derivaciones. Pues las religiones tienen su egregor, y cada creyente, sin darse cuenta, está sujeto a ese egregor. Igual que el creyente que va a una iglesia una y otra vez, el egregor, y no estoy diciendo en sentido negativo, en un sentido determinado, está sujeto a ese egregor. Los egregores que hay en las iglesias están creados por las invocaciones que las liturgias y los cánticos y los mantras y esto y lo otro van constituyendo. Y las personas que tienen sus rituales que no son religiosos, de otro tipo, están creando egregores. Y la gente que medita, sobre todo en grupo, va creando egregores de distinta vibración. Algunos pueden ser una ayuda, pero otros están como trascendidos, sin ser negativos. En esas meditaciones, estoy pensando en sentido positivo, son de una vibración que tendría que superarse o trascenderse. Por eso, cuando a veces hemos criticado formas de meditar, incluso en grupo, la crítica va dirigida a que puede ser para mucha gente algo trascendido. Igual que no es crítica negativa decir que para mucha gente en el planeta cualquier religión es algo trascendido. No la necesita. Puede necesitarla un número de seres humanos, pero hay otro que no necesita. Y por lo tanto no se debe jamás, sería contraproducente y kármico, obligar a un ser humano, tenga la edad que tenga, a creer en una religión o creer en algo hasta que no decide del modo más libre asumir esa creencia y seguirla. Pero los egregores están ahí detrás, y si la persona no tiene suficiente conciencia, le está invitando a seguir. Hay, digamos, sacramentos, por ejemplo, en la religión, que mucha gente los sigue. Y dice, pues por tradición, o por cuestiones de la familia, etc. Es decir, el egregor de cada sacramento está ahí. Y mucha gente, por el miedo, aunque crea que no tiene miedo, sigue cumpliendo con ese ritual, aunque no crea en él, por la fuerza del egregor que está detrás, impulsándolo. Pero los egregores no solo están creados por la religión, o por algo que no es religión, como he dicho, por las formas de meditación, como invocaciones colectivas, sino también en otros campos. En el campo de la política, por ejemplo, hay egregores, porque la política tiene como distintas modalidades, distintas coloraciones, distintas tendencias. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que se llaman ideologías, que no es lo mismo que ideas, las ideas son arquetipos elevados. Cuando descienden aquí y se acercan a la materia, se convierten en ideales o ideologías, como también en otro tipo de creencias. Y entonces entran en el campo mental y emocional. De tal manera que mucha gente creyendo en una ideología, sea de un tipo o de otro, con sus variantes, va quedando inmersa en el egregor de esa ideología. Por eso, salvo excepciones que uno despierta y dice, pues no, pues dejo esta, tomo otra o ninguna. Estamos condicionados por las ideologías, igual que por las corrientes de opinión que tienen que ver mucho con la política, aunque se diferencia, económicas. Determinadas ideas económicas que corrientes de opinión, de pensar, también están creando sus egregores. De tal manera que, fijaos, cuando un líder político está en un mitin,
los mítines son emocionales, más emocionales que mentales. No sé la idea que tenéis, pero esa forma de hablar que utilizan las personas para tratar de traer más gente, está utilizando su cuerpo emocional por la forma de hablar. Apenas se dice nada nuevo. Está, y además dirigido a un grupo para que sus cuerpos emocionales hiervan y vayan, digamos, sintiéndose. De tal manera que incluso una persona que intervenga en un mitin político y no crea en esa ideología, aún no digo que se convierta, sino que está sintiendo la fuerza de mucha gente que está allí con sus mentes y sus cuerpos emocionales centralizados en lo mismo. De tal manera que hay egregores que además chocan unos con otros, porque las ideologías, igual que muchas filosofías de vida, están, y los caracteres humanos están enfrentados. Por ejemplo, hay egregores de la separatividad. La separatividad es creada por la mente humana. Es uno de los problemas mayores, porque la evolución de la humanidad y de todo lo que existe es hacia la unidad. Es largo, un camino larguísimo, pero eso que se llama separatividad creada por la mente va creando unas tendencias y por su consiguiente un egregor. El egregor de los nacionalismos son poderosos. Por ejemplo, en distintos lugares se notan más. De tal manera que los que pueden ver los egregores de los nacionalismos, y en nuestro país hay unos núcleos que no hace falta que diga dónde, con unos egregores muy oscuros que están haciendo mucho daño, porque están atrayendo a mucha gente que si estuviera libre de ello vería que no tiene sentido. Ese sentido de sentirse superiores a otros de otros lugares. De tal manera que el egregor de los nacionalismos hoy día está incluso avivado por determinadas fuerzas oscuras, porque están interesados en que no evolucionemos, que nos separemos. Pero el egregor de la unidad cada vez es más, todavía falta mucho, cada vez es más poderoso. Hay mucha gente que está pensando en la unidad, a lo mejor en pequeño, a lo mejor en grande. Y entonces está alimentando un egregor que podríamos decir que contrarresta, aunque todavía es débil, por eso tiene tanta fuerza el otro, el egregor de la separatividad. Cuando la gente está en un campo de deportes, por ejemplo, en un campo de fútbol, está dominado por el egregor, de tal manera que lo que no haría aisladamente, cuando está allí, y no solo por los gritos, que es la manifestación externa, es por esa corriente de energía emocional, aunque no hayamos estado en un campo de fútbol, no hace falta ser aficionados, hemos visto en la televisión, o hemos oído, etcétera, y no estoy metiéndome contra un deporte que puede ser tan sano como otros. Es la manifestación energética y psicológica, emocional, de identificarte con un equipo, si hablamos de fútbol, en contra de otro equipo. Y hay otros deportes que también, sobre todo los de competición, aunque podría aplicarse a todos los deportes. Pero mucha gente pensando y sintiendo de una forma determinada crea un egregor. Pero en el caso de dos equipos que combaten por ganar, hay como una lucha. De tal manera que es fácil sentirse, lo que se llama, identificados con uno en contra de otros. Y cuando las personas son débiles, el egregor les está invitando a gritar, a insultar, a decir o a agredir a otros, cosa que no harían si estuvieran desconectados. Eso está ocurriendo. Los egregores en una discoteca de música moderna, con unos ritmos primitivos, son nefastos, de tal manera que crean unos campos vibratorios con la música y los colores esos que hemos visto, aunque sea en la televisión, de unos egregores, por los ritmos sobre todo, muy negativos, que están condicionando y conectando con los centros energéticos inferiores. Bueno, el hecho de escuchar ciertos ritmos musicales ya pone en vibración esto, pero estar en un ambiente donde mucha gente está como hipnotizada, en estado de trance, no nos asuste la palabra trance. Trance es un estado de posesión donde la persona en distintos niveles queda a merced de unas fuerzas o energías que no domina, que no controla. Es un estado de trance, de mediunidad, de posesión, de tal manera que eso. Por el contrario, en un concierto de música más elevada, más de otra vibración, las energías que suenan, que atrae,
se van extendiendo y van creando unos campos vibratorios más sutiles que con un poco de sensibilidad te notas diferente, notas que te eleva, te sientes más unido. Esto es un complemento de lo que a veces decimos, la buena música nos une, la música que no se debería llamar música nos separa, nos disgrega, etc. El carisma de las personas. Hay personas muy famosas, cantantes, actores o actrices, o líderes políticos, personajes, que si no fuera porque mucha gente los admira y está emitiendo unas vibraciones mentales y emocionales hacia ellas, no tendría esa atracción. Están siendo condicionados por el pensar y el sentir de sus fans o seguidores. Eso es el carisma. Por supuesto que hay personas evolucionadas que tienen una vibración en sí misma, producto de su evolución. Y entonces las personas pues captan esa vibración y la notan, la sienten, una vibración más elevada. Pero gente, con todo respeto a las palabras mediocre, han sido, por algo, porque han sido llevadas a una fama, y ya están mucha gente pensando y va construyendo un egregor en sus propios cuerpos. Eso es un egregor que es lo que se llama el carisma. ¿Qué ocurre cuando se le pierde y dejan de ser personajes públicos? Entonces ese egregor disminuye porque no recibe el alimento de esto. La ciencia también tiene sus egregores positivos y negativos, porque sabéis que todavía hoy día parte de la ciencia es fría y además está mal encauzada con objeto de ver la manera de hacer cosas, vamos a llamarlas negativas, nefastas y destructivas. Las guerras son egregores. Creemos que la guerra se origina en poco tiempo y empiezan esas tensiones psicológicas a manifestarse. Pues hay situaciones de guerra como las del siglo pasado, llamada Primera y Segunda, que era solo una, pero bueno, se conocen como, que están creadas desde hace millones de años. Desde épocas muy lejanas, ciertos egregores en determinados lugares han ido alimentándose y en un momento determinado surgió. Pero hay guerras locales más de distinta intensidad. ¿Y qué ocurre en las guerras? Nos fijamos en la parte externa, pero cuando hay guerra también mental, emocional. ¿Habéis oído o leído esa frase de la UNESCO, que las guerras empiezan en las mentes de los hombres y es en las mentes donde hay que crear los baluartes de la paz? Eso es de la UNESCO. Es un reconocimiento de que las guerras no empiezan porque sí, sino que se van gestando por los pensamientos de separación, de egoísmo, de odio, pero no de unos cuantos, sino de mucha gente, que se van creando como nubes, que van poco a poco adquiriendo fuerza y en un momento determinado tienen tanta fuerza que estallan con lo que se llama literalmente guerra. Y en otros sitios, si no es una guerra, aunque es parecido, se han ido creando ciertos egregores de separatividad y crea el nacimiento de terroristas. El terrorismo, los principales culpables son los terroristas, los cuales hacen algo nefasto que cualquier ser humano con mínima buena voluntad rechaza. Y es algo que lógicamente tendrán que pagar, como todos los seres humanos, kármicamente, cada uno en lo suyo. Pero surgen porque sí, surgen porque ciertos egregores están invitando a que en unos lugares de tensión vayan siendo algunas personas débiles que no saben por qué, la mayoría de las veces, en nombre de ideales, pues hagan esos actos terroristas para luchar muchas veces sin saber por qué. Y están creando como núcleos. En otros lugares no puede existir terrorismo porque no existen esos núcleos, esas formas. Otro egregor muy poderoso que está en determinados países es el egregor del hambre, que hace que en esos lugares aparezcan dirigentes egoístas que muchas veces son muy ricos y hay un gran sector de la población que se muere de hambre, cosa lógicamente incomprensible, aunque está ahí en estos tiempos que estamos, que todavía ocurra. Pero esos egregores, aunque sea cierto de que, y todos estaremos de acuerdo, de que tendríamos como individuos y como naciones de contribuir a que haya menos hambre con la donación de lo que sobra, y con lo que nos sobra
eliminaríamos el hambre, hablando materialmente. Pero el problema mayor está en los egregores, en que las energías superiores vayan destruyendo y sobre todo los habitantes, y que el karma vaya disminuyendo para que esos egregores que están manteniendo el hambre, o podríamos incorporar las injusticias humanas contra los derechos humanos y todo eso, vaya deshaciéndose, porque están invitando a que esto ocurra. De tal manera que cuando estamos inocentes en un sitio, nos trasladamos a otro o accedemos a otro lugar, estamos como dominados por los egregores. Por eso os habéis detenido a pensar por qué personas con grandes ideales, cuando suben a la política, se les olvida, no todos, pero se les olvida, van quedando contagiados, aparte de cosas externas que antes de llegar al poder no se imaginan, y con grandes ideales, por eso se deshacen, no siempre, pero muchas veces, porque también los egregores van quedando. Y los seres que les interesa que no evolucionemos van no a la gente corriente, anónima, van a los que tienen el poder. Esto no sucede cuando el que va al poder, llega al poder, tiene un carisma espiritual, tiene un potencial ya desarrollado y por lo tanto tiene otras características distintas. El arte, todas las artes también contribuyen. Cuando mucha gente ha pensado en el Guernica de Picasso, por poner un ejemplo de tantos, ha ido creando un egregor de que es, y además es cierto, Picasso pintó en el año 37 como una alusión contra la guerra, como una protesta contra la guerra. Lo pintó de esa forma que sabéis. Pero la mitificación de que tanta gente, viéndolo o pensando en él, ha ido creando un egregor. Podríamos decir, un egregor positivo, pero ojo, como explico cuando he hablado de pintura, es un cuadro como los de Picasso, como las obras de Picasso, que no tiene inspiración espiritual. Y entonces está absorbido por unas energías de una vibración inferior. Cuando he preguntado, no, seguramente que habrá gente que opinará lo contrario, con personas sensibles, ¿qué les dice el cuadro este de Guernica? Pues nadie me dice que le inspira algo elevado. Igual que cuando, fijaos, pero espero que me interpretéis bien, cuando mucha gente está unida en la calle pidiendo algo bueno, positivo, en una manifestación, el egregor que crean, según no lo que piden, sino los estados de conciencia de la gente, absorbe y atrae un egregor de un tipo o de otro. Las manifestaciones del tipo que sea muchas veces acaban agresivamente, lo cual determina el tipo de egregor que las conciencias de las personas. Sin embargo, si es una manifestación en silencio, no puedo entrar en detalles porque eso habría que verlo, con gente que está deseando, no con rabia y venganza, sino del corazón que haya paz, el egregor de la paz lo atrae. Porque hay un egregor de la guerra y un egregor también de la paz. He nombrado el de la guerra. Pero mucha gente deseando la paz está creando en los planos sutiles el egregor de la paz. Lo que pasa es que, como estoy diciendo con todo, está influyendo de manera diferente. El egregor de la caza, el hecho de matar a los animales, no para alimentarte, aunque a veces en los mataderos también hay egregores negativos, sino por diversión, atrae también un egregor negativo. La caza crea un karma, porque es matar por diversión. Y un egregor muy poderoso que tenemos en España es el egregor de los toros. La gente sensible, incluso gente que está en el mundo de los toros, nota que es un ambiente, y no estoy hablando de las personas, que me merecen un respeto total, sean toreros o sean lo que sean. Pero el hecho de estar, digamos, matando a los animales, y eso no hay ninguna justificación en ninguna parte que digamos, no hay nada, ningún argumento que lo justifique en ese sentido, es por diversión, aunque busquen razones, digamos, de simbolismo, etcétera, y que circule la sangre y que mucha gente esté vitoreando, como ocurrió en el Coliseo romano, cuando en aquella época
Personas muy elevadas comparan los sacrificios de los seres humanos y los animales con lo que ocurre. De tal manera que uno de los karmas colectivos aquí, en nuestro país, en otros hay de otras clases, es este. Es antiquísimo. Desde la época de Tauro, hace mucho tiempo, está la idea del toro. Bueno, además, a veces cuando hemos hablado de astrología, hemos dicho las características de Tauro, el toro símbolo de los deseos, que hay que controlar, no hay que matar. Este sentido, pero sin entrar en ello, no me refiero a eso, me refiero, aunque hayan utilizado y sigan utilizando símbolos en las fiestas de toros, que hace muchos años expliqué en una conferencia la simbología oculta, ahí, lo importante en el tema de hoy es esa cantidad de gente que está pensando y disfrutando y sintiendo en eso. Por eso es un ambiente que no sé cómo hay políticos que utilizan las plazas de toros para hacer los mítines, porque como se desconoce todo lo que no se ve, pues ahí seguro que están siendo influidos. Necesitaríais una depuración muy grande, igual que aquellos lugares donde en la época de los romanos se hacían todas esas cosas que ya sabéis. De tal manera que hay muchos. El hecho de que mucha gente lea un libro con unos personajes, el Quijote que hemos hablado últimamente, por poner un ejemplo, el Quijote como representativo tiene su egregor. Pero yo me cuestiono ahora, ¿qué clase de egregor habrá creado el Quijote? ¿El egregor de tanta gente pensando que es un loco? ¿O el egregor que estoy, sin saberlo, intentando yo y otros también, crear con otra posición contraria, con una visión del Quijote distinta? Hasta donde podamos, cuando vamos contribuyendo a que cambiemos la visión de algo, estamos, si somos más y más y más, a adquirir una visión diferente. En lugar de la visión de un loco con el cual nos reímos y lo pasamos bien, ¿no? Porque tiene su toque de humor, ¿verdad? Y se burlan todos y hacen lo que sabéis. O el egregor de aquel que sabe más, como he explicado y seguiré explicando, más del ser más sabio, que van contra él porque no le entienden. Y cuando alguien se destaca sobre los demás para hacer el bien y sobresale como todo ser avanzado, se le trata como loco. Este todavía es débil, pero será interesante porque tanta gente leyendo, porque al leer, a diferencia del cine, que también, pero menos, estamos usando la imaginación, el pensamiento. Y cuando nos ponemos a pensar en un personaje, sin saberlo, atraemos parte de las formas mentales que otros han creado. Sea sobre el Quijote o sobre Hamlet, que hablaré dentro de poco. Dedicaré una conferencia, ya que están celebrando el aniversario, sobre Hamlet, ¿verdad? Un personaje muy famoso, sobre el cual miles o millones de personas han pensado, han leído, como el egregor de Romeo y Julieta o el egregor de Macbeth o de Otelo, ¿verdad? Son, por un lado, arquetipos, como explicaremos, y al mismo tiempo egregores, porque mucha gente ha estado imaginando en eso. Igual que sobre un cuadro. He dicho el Guernica, pero podría haber dicho también las Meninas, donde mucha gente ha estado pensando en eso, aunque no haya entendido a lo mejor el mensaje más filosófico de las Meninas. Entonces, las artes pasa eso. El cine, la televisión está creando egregores también, pero no por la electricidad del medio, sino por la gente que está con su conciencia abocada en las películas y sobre ello piensa y siente, porque el cine está evocando sentimientos y emociones, ¿verdad? Entonces la energía emocional y luego la que utilizas con tu mente está con unas mismas tendencias aglutinando y creando unos egregores. Así que en las artes está todas las artes, la música, la pintura, la literatura, el cine, etc. Las artes están creando también egregores. En fin, yo hasta me había hecho una lista, pero creo que lo he ido comentando progresivamente todo, lo que tenía pensado, de tal manera que
Los ejemplos son muchos, muchos. Cuando pensé poner 2 conferencias es porque pensé, esto lo abarca todo y no me da tiempo en una conferencia. Pero bueno, no sé si habré podido sintetizar, y incluso la he terminado, si la termino ahora, antes que otras, porque las preguntas, fijaos, pueden ser de todas las clases, de todos los tipos. En definitiva, en la raza lemur, nos dice Vicente, se crearon egregores que en estos momentos todavía existen y son como semilleros a través de los cuales llegan virus y bacterias a los cuerpos humanos, a través de los cuales se introducen, igual que esos que he nombrado antes, conectan con el cuerpo etérico, y como las enfermedades no se originan ninguna en el cuerpo físico, se originan en los cuerpos sutiles, pero utilizan el cuerpo vital. Entonces, si el egregor está conectado con el cuerpo vital o etérico, entonces está creando como la vía para que esos virus o bacterias se conecten. Todavía estamos conectados, pero luego en la raza Atlante, que era más emocional, más astral, se crearon otros egregores donde predominaba la energía astral o emocional. Es decir, si eran negativos, por los deseos nefastos que llegaron a extremos insospechados, que no nos podíamos ni imaginar. Y por eso no hubo más remedio que destruirlo, ese continente de la Atlántida, porque la magia negra llegó a unas dimensiones que ni siquiera en el siglo pasado, con el nazismo, llegó a esas dimensiones. Pero también egregores de buenos y elevados sentimientos. Egregores. El cáncer, cuando hable la semana que viene, pues hablaré de su nacimiento a final de la Lemuria, pero sobre todo en la época de la Atlántida, que el cáncer no es moderno, es antiquísimo, igual que otras cosas que parece que sean modernas. Y está ahí el egregor, como he dicho anteriormente. Y luego en la raza aria, la que estamos, como la humanidad, mejor o peor, vamos pensando, entonces los egregores son más de tipo mental. Y tienen que ver, pues eso, con la ciencia, por eso hay unos positivos, otros negativos también, como siempre, con la ciencia, con la cultura, etc. En cada raza, el conjunto de la humanidad, según predomine lo vital, lo emocional o lo mental, va creando egregores. Y de lo más interesante que nos explica Vicente es, en parte lo he dicho, que los egregores que podemos ir, una forma de destruirlos, los negativos, es conforme cada vez más seres humanos vayamos construyendo otros, con unos ideales más amorosos, más compasivos, de más unidad, de más igualdad, de bien. Y cuando más fuerza adquiera, porque más seres humanos nos apuntemos, aunque no sepamos la existencia de los egregores, a vivir, pensar, sentir y actuar bien, estaremos contribuyendo a unos egregores de otra clase. Incluso los buenos del pasado tienen que ir cambiándose por la renovación de las energías en el tiempo. Y nos explica Vicente también que determinados ángeles o devas de una vibración muy elevada, que están pendientes de crear una nueva sociedad, un nuevo mundo, están ahí esperando a que creemos unos anclajes aquí abajo para empezar a irradiarnos energías e inspirarnos. Mientras no podemos crear, tenemos que pasar un tiempo destruyendo lo nefasto, en lucha, construyendo lo bueno también, porque no viene de la noche a la mañana, pero esa sociedad ideal que a veces imaginamos, ideal como una edad de oro, como nos dice el Quijote, ¿no? Esa edad de oro, la llamemos como la llamemos, todavía falta. Necesitamos destruir egregores. En definitiva, si lo habéis comprendido la primera parte donde he hablado lo que ocurre en psicología, sabiendo que todo es energía, el ambiente está lleno de egregores. De tal manera que cuando estamos hablando de ciertos temas, en conferencias, en clases, etc., si realmente, no voy a juzgarlo, estamos hablando desde el corazón, estamos hablando con lucidez, estamos contribuyendo a crear unos egregores que no solo están en ese lugar, sino que se irradian y se suman a otros de otros lugares. Y eso va creando progresivamente una nueva visión de los temas. Y eso lo creamos no solo el que lo hace, sino las personas cuando estamos atentas, estamos receptivas, estamos incluso hasta pensando, pero estamos pensando, buscando
porque estamos insatisfechos con la superficialidad de la cultura. Estamos creando algo nuevo. Y la educación, que no he nombrado apenas, también se basa en egregores. Los egregores de la educación de un pueblo. Según los egregores que están en ese pueblo, la educación no solo es por los educadores, que algunos son avanzados y van metiendo cuñas, renovando dentro de lo que les permiten, sino por la fuerza del egregor que se ha ido creando, que no permite hacer grandes saltos. Los saltos se producen cuando van introduciéndose educadores que educan por amor, por vocación, con lucidez, y van, digamos, poco a poco cambiando, aunque tengan que estar sujetos a los programas, de tal manera que programas educativos, programas científicos, artísticos, culturales, las fiestas, ¿verdad? Hay fiestas que siguen haciendo lo mismo, aunque nadie sepa por qué, desde hace siglos. Han ido creando un egregor que está ahí consolidado, y aunque tendría que renovarse, como he explicado otras veces, y vivir las fiestas como algo alegre también, pero con un enfoque de crear algo más elevado, más positivo, que puede ser divertido, etc., no algo instintivo o emocional. Entonces han creado egregores que hacen que incluso gente progresista diga: es que hay que mantener la tradición como sea. Y las tradiciones nos están frenando la evolución, sean fiestas o sea lo que sea. No sé si captáis ese fondo, con todo respeto al que le guste una tradición del tipo que sea. Con todo respeto. Estoy hablando no de personas, sino de ambientes, de energías, ¿verdad? Los ambientes, que a veces decimos, no solo es lo que vemos o oímos de un lugar, es las energías que pululan, que vibran en un determinado lugar. Así que crear egregores positivos para contrarrestar los negativos, o estar tan abiertos al silencio interior que, aunque no sepamos qué crear, estemos inspirados para que las energías de otra vibración vayan contrarrestando esas otras energías negativas. ¿Tenéis la palabra? Bien. ¿Qué queréis preguntar? Pues como veis, lo abarca todo. No sé si todo... Yo, Rafa, te he comprendido bastante bien lo que has dicho, pero hay algo que me siembra ahora como una duda. La parte kármica, que un ser humano viene a lo mejor esta vida a aprender con esto de los egregores. Al hablarlo, me ha surgido como, yo a lo mejor kármicamente pues tengo que aprender, o para superar X, por ejemplo, virtudes o defectos a nivel emocional o a nivel mental. Entonces, ¿quiere decir que estos egregores están alimentando esa parte kármica o que mi karma ya lo lleva implícito? El karma incluye los egregores, porque habéis oído hablar que el karma es positivo o negativo. Y el karma lo llevamos dentro, pero como está todo interrelacionado, determina que tengamos que nacer en un determinado ambiente, no por casualidad, por azar, acá hay uno, aquí el otro, en unos ambientes con unas relaciones con unas personas, con unas situaciones o experiencias, que aunque haya un margen de libertad para elegir si vamos para aquí, vamos para allá, si hablamos con uno o con otro, pero sobre todo cuando estamos más débiles y pasivos o más inconscientes, notáis que el ambiente nos domina. Y el karma determina que tengamos que estar o dirigirnos a determinados ambientes en lugar de a otros. Que a lo mejor con más lucidez, entonces nosotros podríamos decir, no elijo elijo este que me va a enriquecer más, o donde yo puedo hacer un trabajo positivo, etc. No simplemente por esa inercia instintiva o ciega que nos hace ir para aquí, ir para allá, ir a un lugar, hacer una cosa, hacer otra. No sé si os dais cuenta, no los que estáis aquí, que estáis más despiertos, ¿no?
que hay mucha gente dormida, en estado de vigilia, y entonces apenas determina y cree. No he nombrado, pero el egregor de la libertad es un egregor también que habría que analizar, porque a veces he pensado si dar una charla, no sé, qué diría sobre la libertad, que creemos que es una cosa, pero que puede ser un espejismo. Creemos que la libertad, por decirlo de muy sencillo, es hacer lo que uno quiera. Y no nos damos cuenta que lo que uno a veces quiere es dependiendo de unas ataduras, de unas cadenas, de unos egregores al que está la persona sujeta con la ilusión de creer que es libre. Y no se da uno cuenta que la libertad es algo interior, que está todo estructurado jerárquicamente en el cosmos y por lo tanto cada vez lo tendrá que estar más en la sociedad. Pero ojo, esto hay que interpretarlo bien, si no lo podríamos interpretar como un dominio, como una manipulación, ¿verdad?, de estructuras. Porque como hemos tenido la experiencia en la historia de tantas manipulaciones de los poderes, de los poderosos, entonces hay un rechazo a lo contrario de la libertad, las estructuras. Pero cuando ahondas y vas sabiendo lo que es la libertad un poquito, te das cuenta que es interior y que además te hace entender que esa libertad está relacionada con un determinismo de sujetarse no caprichosamente, sino lúcidamente a unas estructuras, porque está todo interconectado y estructurado. Entonces es un egregor, el de la libertad, por un lado positivo, porque hemos estado, y ciertos seres humanos y naciones están sujetas a ataduras, y es muy importante la conquista de la libertad que en los últimos tiempos se está haciendo, ¿no?, en estos últimos siglos, y cada vez va en aumento. Pero no sé si habéis reflexionado, meditado, está la contraparte de creer que tenemos que ser libres, y se está confundiendo el aumento de la libertad con el aumento de la independencia y el aislamiento, cosa que es una contradicción cósmica, ¿no? Es decir, la libertad es aislarte, hacer lo que quieras, y tú y el otro ahí. Si habéis pensado en eso y pensáis y meditáis, os daréis cuenta que necesita también, como todos, una depuración. El egregor de la libertad que sea más lúcido, más profundo en este sentido, y descubrir que no es hacer lo que te apetezca y separarte. Se trata de mantener tu nota, tu idiosincrasia, tu psicología, tu alma, pero dentro de unas estructuras que cada vez se tienen que ver como más unidas, más integradas, en este sentido. Entonces, he nombrado las ideologías, los sistemas políticos. Parte de la evolución es que vayamos englobándonos en unos sistemas, digamos, piramidales, no sé cómo llamarlo, que vayan englobando subgrupos dentro de un grupo. Todavía falta mucho para conseguir, fijaos lo que cuesta un gobierno europeo, con todas las dificultades que tiene, que esto desde hace siglos se está promoviendo desde arriba, a ver si conseguimos, para luego en otro sitio otro, y luego ir uniéndolos todos en un gobierno mundial. Pero ese gobierno mundial con distintos subgrupos de gobiernos locales, pero con todas sus diferencias, pero la clave está ahí, en encontrar aquello que une a todos, unos mismos ideales que hagan felices a todos sin excluir a nadie. Y entonces eso, tienen que haber acuerdos generales. Aunque hable en abstracto, supongo que me entenderéis las aplicaciones prácticas que esto conlleva para nuestra vida cotidiana. Entonces está relacionado con el karma. No sé si me he ido por las nubes o no. Está un... Sí. Quería preguntar. Bueno, sí. No. Bueno, no sé quién la ha preguntado. Vale, pues y celebrar el Día del Cáncer, ¿qué es? ¿Atraer el egregor? Bueno, sabemos que el Día del Cáncer lo que se hace es pedir dinero Es una prestación contra el cáncer. para investigar, para conseguir más medios para investigar. Que es el día 5, si queréis venir, yo voy a ir. Y la investigación sobre el cáncer, sobre las enfermedades, no podemos discutirlo porque es buena. Lo que sí que parece una contradicción, espero que no, pero al mismo tiempo es muy importante, incluso más, sin descartar esta importancia,
lo que he dicho antes, el trabajo interior para liberar del egregor del cáncer. Esto no quita que paralelamente haya una investigación sobre el cáncer o sobre todas las enfermedades, porque la ciencia también está dirigida en parte desde arriba. Desde arriba me refiero desde las fuerzas de la luz y del amor, por decirlo de alguna manera, que está instando a que cada vez vayamos descubriendo la esencia de la vida, que es lo que busca la ciencia. ¿Para qué? Para hacernos más felices y mayor bienestar. Y lógicamente la salud humana pues es algo innegable. Por lo tanto, todo lo que se haga como investigador, sí. Pero a lo mejor una persona no da dinero, en eso no pasa nada, no creo que crea karma, pero a lo mejor la persona que no da dinero para eso, o para un pobre que está pidiendo, pero puede estar haciendo una contribución en destruir egregores, para que la pobreza se vaya deshaciendo cada vez más de raíz. No sé si he podido sintetizar lo que quiero decir. No es una cosa en contra de otra, o elegir una u otra, sino que todo se puede hacer. Enviar dinero y enviar medios para donde se necesite que se trabaje con las enfermedades de otros países o con el hambre, eso no lo podemos negar. Y cada vez se tendría que hacer más. Pero el egregor puede seguir. Si no hacemos lo otro, los egregores siguen. Y muchas cosas ideales han aparecido como utopías, se han realizado y luego se han deshecho, ¿verdad? Por eso los sabios no se escapa a nadie. Nos dicen que el cambio lo tenemos que hacer dentro de nosotros. Lo dirán de una forma o de otra. Hasta que no lo hagamos, no unos pocos, dentro de nosotros, los cambios sociales no se producirán, dicen. Sí. Cuando esta chica ha dicho que los egregores pueden traerlos con su propio karma, o sea, al revés, o sea, cuando uno se va de este planeta, se va, el alma se va, ¿te puedes llevar también? Cuando se va de este planeta... O sea, cuando te mueres. Ah, ya. Cuando te mueres y te quedas aquí. Claro. Sí, te mueres. Te puedes llevar eso al otro lado, porque hay gente muy obsesiva. Hay gente, por ejemplo, un islámico, yo qué sé, que toda su vida ha sido una obsesión. Sí. ¿Eso te lo llevas al otro lado? Sí. Si es algo que no has superado, no te lo lleva al alma, porque el alma tiene que ir pasando de plano a plano en unas vibraciones donde eso no encaja. Pero hay unos átomos llamados permanentes donde queda la vibración grabada. Y esos átomos los mantenemos desde que empezamos como seres humanos, hace millones de años, vida tras vida, acumulando las vibraciones positivas, negativas, y por lo tanto los llevas, y cuando vuelves a encarnar, los mismos átomos están con esas vibraciones. Y lo que no superaste se vuelve a presentar. Y si no lo vuelves a superar, volverá hasta que lo liquidas. Las tendencias. Es decir, que no se te quita alguien especial, maravilloso, te lo quita por amor, sino que por mucha ayuda que recibamos, y es más de la que queremos, tenemos que ser nosotros los que vayamos transformando, transmutando esas vibraciones, esos egregores o esas tendencias, como lo queramos. Así que los egregores están relacionados con el karma, y el karma está relacionado con el inconsciente. Está todo. Por eso, cuando más conscientes seamos, menos inconsciente habrá. Vamos como deshaciendo, disminuyendo la presión del inconsciente y aumentando la del consciente, aumentando la luz, disminuyendo la oscuridad. Y es para rato. Podemos acelerar. Estamos en una época donde lo que antes tardábamos varias encarnaciones, o muchas, ahora lo podemos hacer en una. Pero no es todo. Podemos avanzar más. Las energías que hay en el planeta están acelerando todo. Hasta el tiempo está acelerado, y muchas personas a lo mejor lo notamos, no solamente por el cambio interior, sino porque hay cosas, está todo acelerado. Aún así, es tanto lo que hay que liquidar, todavía el karma, que de la noche a la mañana no se puede cambiar todo. Entonces, esa interrelación es interesante verla porque, y además simplificada. Esto que decimos, no llevar una lista y decir, ahora se me olvida hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, sino de un modo muy simple, muy sencillo, estando muy despiertos, estamos sintetizando un montón de cosas.
estamos liquidando karma, estamos liquidando parte de nuestro subconsciente, que es una carga que arrastramos. Estamos abriéndonos a otras cosas, a una comprensión distinta, que aunque nos lo expliquen muy bien, si no estamos abiertos, ya nos pueden decir lo que sea, que somos los protagonistas para entender las cosas, aunque nos lo desmenucen de alguna forma. Necesitamos unas condiciones determinadas, ¿verdad? A veces necesitamos, como cuando estudiamos, ¿verdad? Algunas personas hemos necesitado pues profesores particulares que nos explicaran lo que no nos explicaban en general, ¿verdad? Como una ayuda, un complemento, y todavía hoy día, o según qué profesor, explica unas cosas de otras. Pero si uno no está abierto, vale con todo. Entonces, no sé si he contestado, pero va por ahí, que no se diluye porque sí, sino que lo mantenemos. Yo te quería preguntar, Rafa, justamente lo que has dicho. No veo muy bien la relación entre egregores, inconsciente personal, inconsciente colectivo y sentido común, Sí. que habla la psicología. Entonces ahí... El inconsciente personal, claro, si tenemos un egregor, somos inconscientes de él. Luego está determinándonos inconscientemente. Pensar, ¿verdad que casi nunca lo que pensamos lo determinamos previamente? Nos vienen pensamientos, estados de ánimo, sin saber por qué, y movimientos. Es que a veces si vemos un perro en la calle, va para un sitio y sin saber por qué cambia la dirección y va para otro lado. A lo mejor tiene explicación por los olores o lo que sea, pero es que las personas hacemos cosas también parecidas. No sabemos por qué nos movemos, por qué estamos haciendo una cosa y luego a otra, por qué estamos pensando una cosa a la otra. El inconsciente tiene mucha fuerza. El sentido común tiene más que ver con el consciente. Sí, en un sentido más profundo. Y ese inconsciente individual está ligado por un inconsciente colectivo. Lo que pasa es que el inconsciente es muy grande. Y hay cosas que no entran en el tema de hoy, que son los arquetipos, que forman parte del inconsciente colectivo de la humanidad. Cosas que no hemos creado nosotros, están ahí. Podemos captarlas más o menos, acercarnos más o menos. Es para otro tema, los arquetipos que están en el inconsciente colectivo de la humanidad y que son como modelos o hacia el cual nos dirigimos. El caso es que hay una relación inconsciente entre nosotros como individuos separados, los demás, que parecen que estén separados, pero que estamos unidos, los egregores, sí, como energías, como tendencias. Ya he dicho que está el egregor aquí y fuera, pero no están totalmente separados, sino que están por sintonía vibratoria unidos. Igual que nos unimos las personas porque tenemos unos gustos, sea de deporte, de ideología, de creencias, de temas filosóficos, ¿verdad? Hay una tendencia a agruparnos más. A lo mejor decimos, yo no me juntaría con una peña de fútbol si no me gusta el fútbol, o de otra creencia, etcétera, ¿verdad? Con todo respeto, a lo mejor hablamos como seres humanos que somos todos. Pues algo así, a nivel energético, pasa más, por vibraciones, y además el juntarnos, el unirnos, sin saber por qué, es, aunque la mente también piense, es por vibraciones, de un nivel emocional, mental, quizá espiritual. Estamos interconectados. Y los egregores también hacen que nos agrupemos, unas personas con unas, otras con otras. De tal manera que los niños con los niños, los mayores con los mayores, etcétera, aunque la tendencia es a que las edades se diluyan y que podamos hablar personas de distintas características, con respeto y con tolerancia, ir encontrando eso a pesar de distintas naciones, de distintas razas, etcétera, con todos los problemas que hay, pero con el tiempo y la evolución hay más encuentros, que puede ser infinitamente mejor, por supuesto. ¿Y es por qué? Porque hay algo, campos vibratorios que nos separan y otros que nos unen. El caso es que habría que hacer más caso a los que nos unen, nos ayudan, nos desarrollan, nos hacen crecer, en este sentido.
¿sí? ¿Qué diferencia puede haber entre un arquetipo y un egregor? Porque el egregor es creado por los seres humanos, el arquetipo no. Los arquetipos están en la mente del logos. Son estructuras. Por ejemplo, el arquetipo de una trinidad, padre, madre, hijo, es un arquetipo que se expresa en las familias humanas y en todos los seres, ¿no? Y en todo el cosmos, ¿no? Como hemos visto, es un arquetipo, un modelo. Y la tendencia es a que, por ejemplo, la estructura familiar no va a desaparecer nunca, ¿eh? Pero se va a ir depurando cada vez más, perfeccionando. Ha ido cambiando con los siglos y milenios el tiempo y todavía tiene mucho por recorrer. Pero que esa no es una invención humana, el hecho de que haya una familia, es una estructura arquetípica, con unas tendencias de una polaridad, de otra, que da el resultado de la creación de un nuevo ser. Es un arquetipo hasta cósmico, ¿no? Porque en cosmología también lo hemos comentado. Otra cosa es que vayamos evolucionando y se vaya encontrando la esencia, la igualdad, el equilibrio, la armonía, todo esto. Eso es un ejemplo de arquetipo. Eso no está inventado por nadie. Que ahí dijo, mira, voy a inventar, pues, en algún momento de la historia la familia o alguien. No, eso no. Hay otras cosas que alguien se ha inventado, aunque si habláramos de los inventos, nadie inventa nada. Son simplemente recepciones de algo que está por encima de nosotros. Solo inventamos lo malo. Que eso. El arquetipo también tiene su forma. Entonces los egregores, como hemos dicho, los creamos nosotros. Los arquetipos están ya. Pero también tiene su forma y su... Sí, su forma, y además están ahí como iluminándonos o invitándonos a seguir. Como cuando un pintor, escultor, etcétera, tiene un modelo y está perfeccionando su moldeado, su pintura, etcétera, tratando de imitar ese buen modelo. Lo tomas como modelo y las artes y muchas cosas las aprendemos imitando. Bueno, gran cantidad de cosas. Entonces nos vamos, conforme mejoramos, nos vamos acercando a ese modelo. Que a lo mejor ese modelo es superable, eso. Entonces el arquetipo está ahí. Entonces nuestra evolución es ir acercándonos cada vez más. Aunque seamos creativos y inventemos algo nuevo. Pero el egregor es positivo o negativo creado. Y si son positivos y maravillosos, con el tiempo han de ser cambiados por otros nuevos egregores, como hemos dicho, que también es interesante. Cosas que ahora están desfasadas sirvieron en el pasado. Hay un egregor que tiene milenios, pero mucho tiempo. En épocas muy lejanas del pasado, los que nos guían inventaron el egregor de la astrología. De tal manera que dijeron, cuando los astros están en determinada forma, estamos en un signo astrológico, con unas características. Y eso está en el planeta. De tal manera que hoy día, cuando se dice que estamos en un signo, no es verdad, ha habido un desfase. Y sin embargo, para mucha gente la astrología se cumple. Porque la astrología ortodoxa está siguiendo el egregor. Mientras que si la persona, como nos dicen los sabios, está más evolucionada, entonces son otras influencias astrológicas. Las influencias vienen, queramos o no, siempre vienen y vendrán, porque son energías que el cosmos se circulan de un lado. Pero otra cosa es, por necesidad, crear una serie de egregores para facilitar un desarrollo de las personalidades. Igual que otra serie de estructuras religiosas, con unas creencias, etcétera, determinadas para facilitar en épocas pasadas, como una forma didáctica, que aprendiéramos determinadas cosas, ¿no? Ciertos tipos de adoración se inventaron. Adoración a la divinidad representada en el sol. Entonces, mucha gente adoraba el sol, pero claro, dentro de su limitación, aunque el sol está ocultando el verdadero sol espiritual, que nos ilumina en todo sentido. Y entonces en el pasado eso lo ignoraban. O el egregor de las religiones para facilitar el encauzamiento y pasar de los vicios a las virtudes, ¿no? Aunque las religiones hablan del espíritu, pero lo del espíritu no es fácil. Pero ya es que pudiera contribuir las religiones a desarrollar cualidades, psicológicamente hablando. Y el que puede, llega un momento
en que dentro o fuera de la religión conectar con lo espiritual. El caso es que la cultura, se van creando egregores y hace que, en lugar de inventar por casualidad que a uno se le ocurre, pues que unas veces de un modo directo y otras veces de esa manera vayamos entrando y mantengamos como una estabilidad también cultural, que relativamente también es buena, aunque dentro de las culturas tengamos que ir poniendo cuñas para que las cosas adquieran otro aspecto diferente, distinto. Se me está ocurriendo ahora, nunca lo había pensado, pero seguramente que tanta gente que está asociando a Wagner con el nazismo ha creado un egregor. Casi siempre que estoy hablando de Wagner, alguien dice o lo piensa, en Wagner, nazismo, ¿le gustaban los nazis? Pues fijaos, el hecho de hablar y de experimentar y de vivir la música como intentamos humildemente hacer, y otros en otro sitio, tratando de ver que la música de Wagner es otra cosa, que no tiene nada, está a años luz del nazismo, ¿verdad? Pues entonces es crear otro egregor que facilite a la gente que vea, que escuche, en este caso que escuche con otros oídos, desde el corazón, la música. El nazismo también es un egregor que está ahí dando que sea, porque hay un resurgimiento estimulado por fuerzas oscuras de brotar el nazismo en Europa, sobre todo en otros países, porque son como ideologías, estructuras también, en este caso negativas, ¿verdad?, alimentadas por el egregor. Y entonces hay gente que tiene una tendencia, se junta con otras y ya están ahí absorbidos por el egregor. Pero pensemos en los buenos egregores, en una sociedad más justa, más interesados por la cultura. O ver la cultura no tan superficial, sino más profunda. Bueno, yo creo que si queréis preguntar...